Buenas noches para todos y todas. Recuerden, les habla José Luis Albarracín, su servidor, médico especialista en medicina tradicional china y medicinas alternativas, con un énfasis en medicina holística. Es decir, nos enfocamos en poder servir de una forma integral para recuperar esa coherencia del ser entre el pensar, el sentir y el hacer, y para que el espíritu se reconcilie con los pensamientos, con las emociones y con vuestro cuerpo. Bueno, hoy tenemos uno de los temas que más me encanta compartir con las personas y es el tema de la alimentación, ¿sí? Hoy vamos a hablar de lo que es comer conscientemente, ¿vale? Y para hablar de lo que es la comida y la alimentación, tengo que hacer una pequeña introducción de lo que es el alimento para el ser humano, ¿sí? Siempre hemos hablado de que comer es todo aquello que entra por la boca, ¿verdad? Y lo hemos preguntado ya muchas veces, ¿cuánto puede durar una persona sin ingerir alimentos sólidos? Y la respuesta es más o menos un mes. ¿Cuánto podemos durar los seres humanos sin beber líquidos? Más o menos 5 días. ¿Cuánto podemos durar sin respirar? Solamente, si acaso, 2 minutos, ¿verdad? Entonces miremos cómo hay muchas formas de alimentarnos, no solamente de comida física. Pero bien, hoy sí nos vamos a enfocar de esa comida física, material, que es importante porque es nuestra reserva energética. Todos los alimentos, absolutamente todos, algunos en mayor proporción y otros en menor proporción, se terminan convirtiendo en nuestro interior en glucosa, ¿sí? Como glucosa es aquella fuente energética que tenemos para poder hacer todas las cosas que tengamos que hacer en nuestro cuerpo, como lo es la gasolina para un vehículo, para un carro o para una moto, por ejemplo. Entonces, ¿qué es eso de comer conscientemente? Ahora se ha vuelto de moda el consciente para todo, ¿verdad? Vivir con conciencia, comer con conciencia, amar con conciencia, estar con conciencia, orar con conciencia. Estamos en la era de la conciencia y si bien se está repitiendo mucho esta palabra, pues la verdad es que tiene mucho sentido y de verdad que es bastante importante, ya que los seres humanos estamos invitados a despertar la conciencia, porque es bajo la conciencia que cambiamos la forma de ver las cosas. Es bajo la conciencia que en un momento determinado nos damos cuenta que somos luz, que somos amor y que tenemos fe, pero solo despertando a la conciencia, ¿vale? Y en todos los seres humanos está esa posibilidad. Lo que muchas veces no sabemos es despertar a ella. Entonces la alimentación, ¿sí? En el caso de hoy que estamos hablando de esa respiración material, física, orgánica, que nos dan los animales, que nos dan las plantas, las verduras, las frutas, etcétera, ¿sí? Puede ser una herramienta más para despertar a la conciencia. Ya hemos tenido algunos encuentros donde hemos hablado qué tipos de alimentos son más saludables, qué tipos de alimentos nos proporcionan más o menos energía, cuáles son más ricos en fibra, cuáles son las grasas que más nos pueden servir, las proteínas, etc. Pero bien, hoy no nos vamos a enfocar en eso. Hoy vamos a enfocarnos en el acto puramente de la alimentación, ¿vale? Entonces, así como se nos ha invitado a vivir una vida con conciencia, y cuando resumimos eso, no es más que otra palabra que estar en el aquí y en el ahora. En el aquí y en el ahora significa que, por ejemplo, ustedes que están allá al otro lado de la pantalla, ¿verdad? Estén conscientes del lugar donde están, escuchen los sonidos que pueden acompañarlos, ¿verdad? Si hay niños por ahí, si hay algún ventilador por ahí cerca, de sentir ese viento, si hay una fuente de luz que le esté dando calor, por ejemplo, sentir esa temperatura, la silla o la cama en la cual estén acostados, la textura que tenga, ser consciente de todas estas cosas nos permite vivir el aquí y el ahora.
Y hay una connotación importante y me gusta hacer la apreciación. Si bien estamos en la era o estamos en la intención de despertar la conciencia, hay que tener presente que en muchas situaciones, ¿sí?, no nos es posible estar consciente en un 100% de todas las cosas, ¿vale? Me explico. Nuestra mente está hecha para un pensamiento a la vez. Ojo con esta información porque es fundamental. Es una información que se basa en neurociencia y en la cotidianidad, en la experiencia que cada uno ha tenido. Si ustedes se dan cuenta, no podemos tener dos pensamientos a la vez. Sí podemos hacer muchas cosas a la vez, y si no, que lo digan ustedes, las mujeres, que son especialistas en eso, ¿cierto? Puede estar cocinando, hablando por un celular, y maquillándose a la vez y amamantando un niño, por decir cualquier cosa, ¿verdad? Son expertas. Pero pensar solamente podemos una cosa a la vez. Hagan el ensayo, ¿sí? Si están pensando en lo que van a hacer mañana de desayuno, no cabe otro pensamiento. Si están pensando en la clase de ejercicio que tienen mañana a las 5 de la tarde, no cabe otro pensamiento. Y así con muchos otros ejemplos. Entonces, eso no quiere decir que nuestro cuerpo, con toda su grandeza y amplitud que tiene y su misterio, no pueda darse cuenta de otras cosas que suceden. Ojo con esa información que es bien distinta, ¿verdad? Es decir, podemos generar conciencia o reflexión o pensamiento frente a una situación muy particular. Por ejemplo, en este momento ustedes están escuchando la voz de José, ¿verdad? Pero vuestro cuerpo puede sentir la textura del colchón o de la silla donde están. La piel puede sentir la temperatura que hay en la habitación donde están, por ejemplo, ¿verdad? El cerebro puede percibir si hay sensación de hambre o no. Y tal vez ustedes no sean conscientes de todos los detalles porque están centrados en las palabras de José, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con eso porque muchas veces cuando estamos en esa búsqueda de conciencia, a veces caemos en la trampa de creer que tenemos que ser conscientes de todas las cosas que suceden y no nos es posible. Pero nuestro cuerpo, entre tantas posibilidades que tiene, desde el cerebro, desde el sentir, desde lo espiritual, desde lo emocional, sí percibe en distintos niveles otros, valga la redundancia, niveles de conciencia. Y por eso no nos debemos sentir mal. Entonces la invitación hoy, si lo vamos a hablar desde la alimentación, es que cuando vayamos a comer, ¿qué sigue? Vamos es a comer. Así es, ¿sí? Hemos dicho en encuentros anteriores que ser feliz es muy fácil. Es sencillamente que si me voy a bañar, me voy a bañar, ¿sí? Y voy a enfocarme en el agua, en el jabón, en la ducha, en limpiarme. Y no voy a pensar en la clase de gimnasia, ni voy a pensar en mi pareja, ni voy a pensar en las deudas que se tienen, ¿verdad? Que si voy a estar con mi pareja, es a estar con ella o con él, y no enfocarme en que está pendiente de comprar las llantas del carro, que no se ha pagado la deuda, etcétera. No, ¿sí? Que si vamos a comer es a comer. Y así con cualquier cosa en la vida. Ese es el reto grande que tenemos para generar conciencia en cualquier aspecto de nuestras vidas. De lo que estamos viendo hoy, el mindful eating o estar conscientes respecto a la comida, no es más que dedicarnos, ¿sí?, al acto que nos beneficia y que a la vez nos genera placer frente al tema de la comida y la alimentación. Eso es. Entonces, entrando en materia, ¿cómo podemos generar esa conciencia frente a la alimentación? Yo aprovecho por aquí para saludar a Diana, que se ha conectado con nosotros, a Bajal también, por aquí Sonia, Mariela Fonseca y todas las personas que nos acompañan esta noche. Bienvenidos, bienvenidas. Cualquier pregunta que tengan mientras vamos conversando me la pueden hacer, porque sabemos que frente al tema de la alimentación hay mucho tabú, hay mucho que preguntar, hay muchos interrogantes. Lo veo todos los días en los pacientes que están en nuestro programa de Relax y Menos Kilos, en el cual los pacientes vienen perdiendo peso progresivamente a través de cambios de hábitos, a través de la meditación, a través de una alimentación plena en la conciencia.
y que buscan bajar de peso de una forma armoniosa y no tan brusca para que el cambio se mantenga en el tiempo y se convierta en un hábito. Muy bien, entonces, frente al acto de la alimentación, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo más importante? Hablábamos al inicio que el alimento es fundamental. Si estamos hablando de alimento sólido, físico, que entra por nuestra boca, ¿verdad? Estamos diciendo de que máximo podríamos aguantar un mes sin comer nada, y eso que terminaríamos muy mal, porque en un ayuno prolongado, después de una semana larga, ¿sí? O casi 2 semanas, se empiezan a consumir muchos órganos de nosotros y entre ellos los músculos, lo cual es peligrosísimo para la vida, ¿verdad? Después de un tiempo tan largo. Entonces eso nos está diciendo que necesitamos comer, es una necesidad comer, no podemos evitarlo, ¿sí? Lo importante es garantizar que esa necesidad de comer nos sirva, ¿verdad? Nos alimente, sirva a favor de nosotros y no que por el contrario, ¿sí? Se vuelva en contra de nosotros, porque ahí puede ser peligroso y aparecer enfermedades como la diabetes, enfermedades como la obesidad, entre otras, donde en vez de aprovechar el alimento como un aliado, lo volvemos nuestro enemigo. ¿De acuerdo? Entonces, frente al tema de la alimentación plena o con conciencia, lo que buscamos es conectar nuestro organismo con ese acto, ¿sí? Yo siento en mi experiencia propia, y lo hablo y lo comparto con los pacientes, que si queremos realmente recuperar la felicidad, debemos buscar hacer cada cosa lo más consciente posible, ¿sí? De acuerdo a la situación y darle el valor, ¿sí? A ese acto para convertirlo en un ritual, ¿sí? Pero que ese ritual no nos haga perder la magia, ni la belleza, ni el trasfondo de lo que realmente es importante, que es que esa posibilidad de alimentar nuestro ser. Entonces, si llegamos a despertar a la conciencia y somos capaces de ver en cada acto donde queremos tener conciencia como algo sagrado, vamos a tener un respeto frente a esa situación. Me explico, con algo tan sencillo como ducharnos y bañarnos, podemos volverlo todo un ritual, ¿sí? Y eso nos genera una conciencia de mantenernos limpios, por ejemplo. Entonces, aquí sería exactamente lo mismo. Si nos vamos a alimentar, es tomar conciencia de que ese acto de poder tomar una fruta, una verdura o un alimento animal, etcétera, tener conciencia de que eso nos está sirviendo para alimentar nuestra estructura. Y eso ya es algo relevante, eso ya es algo, yo me atrevo a decir, como sagrado. Y eso nos tiene que poner en una actitud distinta a comer simplemente de una forma repetitiva. Entonces, lo primero a lo que los voy a invitar es a que empiecen a revisar cómo están manejando ustedes el ritual de la alimentación, dónde comen, ¿sí? Cuándo comen y cómo comen, y hasta con quién comen, podemos ponerlo ahí. Repito, dónde comen, cómo comen, cuándo comen, o sea el horario, y con quién comen. Frente a este tema, ¿sí? Muchas personas han querido colocar horarios, han querido ser un poco rigurosos, pero en esa rigurosidad, en esos horarios, podemos perder la magia y la belleza que tiene el ritual de la alimentación. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener conciencia de que nuestro cuerpo tiene la capacidad de decirnos, ¿sí?, cuándo necesitamos comer, ¿sí? Todo lo hemos vivido. Cuando sentimos que el estómago ruge, ¿verdad?, que las tripas o las vísceras se mueven y que nuestro cerebro nos dice, hey, come, ¿verdad? Y empezamos a ver comida en todas partes. Es decir, nuestro cuerpo tiene la forma de medir la glucosa, los niveles de glucosa en la sangre y decir, hey, falta glucosa, y mandar una información para que nuestro cerebro se despierte la necesidad de comer, o sea, aparece el hambre y el apetito. Y ahí empezamos a comer. Entonces, lo primero es conectarnos con esa información, ¿sí? Ser capaces de escucharnos. Vean, si ustedes miran los animales que viven en su hábitat, hablemos de los pájaros, hablemos de los tigres, los leones, jirafas, caballos que viven en el campo, ¿verdad?, etcétera,
son animales que, como están en su hábitat y no están en contacto con el ser humano, están en una conexión tan hermosa con su naturaleza que ellos comen por hambre. Es decir, un animal sabe cuándo comer y cuándo parar. Un animal no sigue comiendo si no tiene hambre. Un animal no es capaz de beber más líquido o más agua si no tiene sed. En cambio, tú y yo, ¿sí?, muchas veces podemos comer aún sin hambre y podemos beber aún sin sed, ¿vale? Es decir, que somos capaces de anteponernos a esa necesidad humana o natural, o inclusive no ser capaz de escucharlas. Y si nos pasamos de esa medida justa en el beber o en el comer, vamos a enfermarnos. O sea que ser consciente empieza por eso, en aprender a escuchar esa necesidad básica de hambre. Y bueno, aquí viene una de las preguntas más importantes y la veo muy repetitivamente con los pacientes que consultan por temas de trastorno de alimentación, y es cómo saber cuándo es de verdad hambre lo que tengo y cómo saber cuándo es ansiedad. Entonces, hay dos formas de poder encontrar respuesta a esta pregunta. La primera, ¿sí?, es hacernos la siguiente pregunta. Cuando ustedes sientan apetito o hambre, imagínense unas verduras, un tomate, si les gusta la zanahoria, si les gusta el apio, el pimentón, la cebolla, etc. Y se preguntan en ese momento, ¿quiero comerme esa ensalada, por ejemplo, o quiero comerme esas verduras? Si la respuesta es sí, es muy probable que lo que tengan es hambre. Pero si la respuesta es no, tengo hambre como de hamburguesa, tengo hambre como de helado, tengo hambre como de brownie, eso ya no es hambre, eso es un antojo, y muy probablemente es que detrás de un antojo hay una emoción, ¿sí? Así como escuchan, detrás de un antojo hay una emoción, y muchas veces en el tema de la alimentación esa emoción suele ser o tristeza, que nos lleva con el tiempo a producir depresión, o miedo, que nos puede llevar con el tiempo a producir ansiedad y angustia. Entonces, muchas veces ya son las emociones las que nos llevan a comer cuando realmente nuestro cuerpo no necesita algunos alimentos. Y como hay tensión y estrés y una necesidad de respuesta o de llenar un vacío o de cambiar una emoción que no nos hace sentir bien, lo que buscamos no es la glucosa o la energía que nos aportan las verduras ni las frutas, sino la glucosa que nos aporta lo que se absorba rápido, que como ya lo hemos visto es lo refinado, que en este caso serían los azúcares refinados, el brownie, el helado, la pizza, la hamburguesa, la salsa, las galletas, etcétera, todo aquello que obviamente su sabor es delicioso o rico para los que les gusten los refinados o nos gusten los refinados, ¿verdad? Solo que es tan rápido como se absorbe que rápidamente los niveles de glucosa aumentan en nuestra sangre, estresamos el páncreas y ahí se produce todo un trastorno hormonal, ¿sí?, que con el tiempo lleva a que nos podamos enfermar. Entre esos está la diabetes, están algunos trastornos autoinmunes, está la hipertensión arterial, está el sobrepeso, la obesidad, etc. Y todo porque nuestro cerebro, por el estrés y la tensión que tenía debido a la ansiedad o a la depresión, nos llevó a comer algo que le diera energía rápido, pensando en poder cambiar esa emoción, pero la emoción no cambia. Por unos instantes sentimos placer, pero después puede venir la sensación de culpabilidad, ¿sí?, o inclusive aparecer algún trastorno, porque realmente no había una necesidad natural de comer, sino que era como respuesta a unas emociones que estaban ahí de trasfondo. Entonces, lo primero es preguntarnos si queremos una fruta o una verdura cuando tenemos hambre, ¿verdad? Y apenas estamos aprendiendo a escuchar nuestro cuerpo. Y lo otro es revisarnos nosotros mismos y evaluar cómo estamos emocionalmente. Y si somos conscientes de que estamos pasando por un momento de ansiedad o un momento de depresión, es decir, hay miedo y tristeza, es muy probable que ahí no haya apetito, sino que realmente haya ganas de energía inmediata para resolver la situación, pero no
porque realmente nuestro cuerpo la necesita. Entonces, esa es una primera forma de empezar a revisar si lo que tenemos es hambre de verdad. Bueno, lo otro interesante e importante es, bueno, y entonces, ¿cuándo debemos comer? Pues bueno, con la explicación que venimos dando hasta el momento le damos parte de respuesta a esta pregunta. Debemos comer cuando hay hambre, así de sencillo, es decir, no tener que disponernos de un reloj o de un horario para tener que comer, ¿sí? Esta parte es bastante retadora e incómoda, ¿sí? Es muy común encontrar, y uno lo percibe también en su horario laboral, porque todos tenemos jornadas laborales. Algunos podrán tener unas jornadas donde sea un poco más flexibles sus horarios y otros un poco más rigurosos. Entonces, esto puede dificultar el comer dándole respuesta a nuestro organismo, pero es una realidad, ¿sí? Me explico, muchas veces por la condición laboral nos toca acomodar nuestro templo, nuestro cuerpo a ese horario. Por ejemplo, si almuerza entre las 12 y las 2 o entre las 12 y la 1, ¿sí? Entonces el que sale del trabajo, perdón, el que sale de su casa para ir a trabajar a las 7 y si no le dan el tiempo para desayunar, le toca desayunar antes de las 7 y en la cena sería entonces después de que llegue a su casa. Y empezamos a instaurar ciertos horarios, ¿verdad? Y recuerden que nuestro ser tiene la capacidad de adaptarse y empezamos a buscar con el tiempo, si se vuelven repetitivos esos horarios, que nuestro organismo se acomode o se moldee a esos horarios. Pero ojo, nuestro organismo es una cosa preciosa y no puede estar sujeta ni amarrada a esos horarios. Habrán momentos donde podremos tener más hambre que otros, algunos días mayor apetito que otros, y lo importante es ir escuchando esa necesidad de comer. Digamos en teoría que lo ideal sería comer cuando tengamos hambre, ¿sí? Piensen por un instante, ¿cuándo es el mejor momento para dormir? Cuando tengamos sueño. ¿Qué tal intentar acostarnos sin sueño? Eso es una pesadilla. ¿Qué tal comer sin hambre? Nos enfermamos, ¿verdad? Sí, entonces debemos aprender a escuchar nuestro cuerpo. Estamos frente a una cultura que por la forma de vida nos pueden generar dificultades en eso. Sí, bueno, ahí está nuestra creatividad en empezar a buscar alternativas para ser un poco más natural en esas posibilidades, ¿sí? Hablo de empresas que flexibilicen los horarios, hablo de trabajar el tema del ayuno para poder llegar con apetito o con hambre a esos horarios que tenemos, por ejemplo, y ya en particular con cada persona buscar alternativas para mejorar ese ritmo de la alimentación. Bueno, muy bien, entonces ya hablamos un poco del tema del horario, ¿sí? ¿Por qué es importante este topic? Porque muchas veces, y yo recuerdo cuando estudiaba medicina, nos enseñaban en las escuelas occidentales que debíamos comer cada 3 o 4 horas, ¿verdad? Que porque así el estómago se vaciaba y aumentaba el metabolismo. Bueno, hoy en día eso está muy revaluado y se ha encontrado que por el contrario lo que tenemos que buscar es comer menos veces, ¿sí? Para permitir que esos niveles de insulina no se eleven tanto, porque la insulina, si bien es importante para meter la glucosa, que es en lo que se convierten todos los alimentos, en las células pueda entrar cuando estamos comiendo muy seguido, ¿sí? Y sobre todo si son alimentos que se absorben rápido, o sea, los refinados, hacemos que el páncreas se estrese y por decirlo de alguna manera, nos acabamos la insulina mucho antes de tiempo, ¿sí? Y aparece ¿qué enfermedad? La diabetes, ¿sí? La cual hoy en día, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Se ha hecho mucho más frecuente porque hay más disponibilidad de comida y sobre todo de comida que se absorbe rápido, o sea, comida refinada, ¿vale? Ustedes se dan cuenta que hoy en día es muy fácil encontrar comida, ustedes salen de su casa y por lo menos 1 o 2 tiendas, se van de viaje y miles de restaurantes se encuentran en todos lados, ¿verdad? No estamos diciendo que sea bueno o malo, sino que las condiciones de nuestra cultura y modernidad, sobre todo asociadas al tema de la rentabilidad y lo económico, han llevado a que nos volvamos, digamos, más consumidores de lo que realmente necesitamos. Consumir es importante, somos seres que consumimos,
pero tenemos que aprender a escuchar cuál es la necesidad justa de cada uno. Y digo de cada uno porque la cantidad que necesita cada uno no es la misma, ¿vale? Depende de la edad, depende de lo que hacemos, si practicamos deporte, etcétera. Bueno, estamos entonces ya frente al tema de la alimentación y de la comida, ya en el acto, ¿vale? Recomendaciones para encontrar esa actitud plena. 1. Buscar el espacio idóneo y especial para alimentarnos. Es verdad que podemos comer en la misma cocina parados, por ejemplo. Es verdad que podemos comer en nuestra cama. Es verdad que podemos comer en el escritorio donde estudiamos o laboramos. Y así con muchos. Es verdad que podemos comer en el carro. Hay gente que a veces come en el carro mientras va conduciendo de un lugar a otro. De poder se hace. Pero yo les hago una pregunta. ¿El carro está diseñado para comer mientras manejas? Tal vez si vas atrás o al lado de copiloto es probable, pero mientras conduces está diseñado. Si decíamos que el cerebro se concentra en una sola cosa, ¿verdad que no? O te concentras en la manejada o en comer, pero las dos no. A una de las dos no quedará bien hecha. Y estamos hablando de que quieres hacer bien el tema de la alimentación. Lo mismo, estás en tu cama, la cual ya tu cerebro sabe que es para dormir o para tener intimidad con tu pareja, ¿verdad? Y tú te pones, por ejemplo, allí a comer. ¿Cuál de las dos podrá ser mejor? O te pones a alimentarte leyendo el periódico o una revista o viendo televisión, ¿verdad? ¿Cuál de las dos o tres tareas que pones ahí tu cerebro se podrá concentrar o disfrutar plenamente? Porque lo que estamos hablando aquí no es más que un disfrute. A lo que te estoy invitando es que te puedas disfrutar en lo que estamos hablando hoy de tu alimentación. No estamos diciendo si tu alimentación es muy carga en calorías, es muy bajita, tiene mucha fibra. No, 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 no. Eso es otro tema donde hablemos de alimentación, digamos, saludable o equilibrada. Hoy es alimentación plena, que lo que te vayas a comer, ¿sí? Sea lo que sea, te lo disfrutes. Entonces, parte de esa tarea, de esa conciencia plena para comer es que busques el lugar idóneo para ello, ¿sí? Ojo, por lógica podría sonar que el mejor lugar es la mesa o el comedor, pero eso depende, porque yo tengo pacientes que, por ejemplo, le dicen, médico, yo tengo una mesa accesoria, ¿cierto? Anexa en mi cuarto, en la cual yo me siento a comer y no prendo el televisor, por ejemplo. Hay otros que me dicen, yo como en la mesa del jardín, ¿sí? Donde me siento al aire libre y con las matas a los lados. Bien, es decir, es que tú realmente encuentres el lugar en el cual tú has aprendido o estás aprendiendo que ese lugar está diseñado para ti, está esperándote para conectarte con ese acto tan puro y tan hermoso que es poder comer. Y así empezar a practicarlo, buscar ese lugar. Y si no lo tienes todavía, te invito a que lo busques, a que lo decores y a que lo creas, ¿verdad? Porque eso te va a facilitar el disfrute y tener conciencia frente a esa alimentación. Muy bien, entonces si tienes la posibilidad de servirte tú mismo o inclusive de preparar los alimentos, estoy yendo un poco más allá, pues eso es un ritual mucho más rico todavía porque te conecta con lo que estás haciendo, pero vamos a lo mismo, muchas veces por el ritmo de vida que tenemos no nos es posible tomar el alimento desde el momento en que lo preparamos y lo elaboramos. A veces tampoco lo servimos, sino que nos lo sirven, pero si tuviéramos la oportunidad de servirlo, importante buscar que las porciones inicialmente, mientras vamos generando esa conciencia de la alimentación, sean pequeñas. Es preferible servirnos porciones pequeñas y que si quedamos con hambre o con apetito, después podamos pedir o servirnos un poco más. Y no al contrario, que traigamos una porción grande y en el cual nuestro cerebro, por la falta de conciencia, se siente intimidado o obligado a tener que comerse todo. Porque seguramente a ti como a mí, cuando éramos chicos, nos decían que no podíamos dejar comida en el plato, que porque había muchos niños en el África, ¿se acuerdan? A mí también me lo dijeron y que se estaban muriendo de hambre. Y a veces nos mostraban revistas, ¿verdad? ¿Sí? Y con esa, digámoslo así, soborno emocional nos quedamos y nos terminábamos comiendo todo porque qué pesar los niños de África, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la intención es
revisar, porque traemos muchas costumbres, hábitos y miedos desde nuestra infancia que están ahí silenciosos, pero que nos van cobrando factura porque los vemos revelados en nuestros actos, en la forma de hablar, en la forma de mirar. Entonces es preferible eso, servirnos poco. Y es más, si tú percibes que al final de la comida sobra algo de comida, pues sobra esa comida. También nos enseñaron que hay que pesar, ¿verdad? Pero siento que es preferible poder botarla mientras aprendes a servirte lo justo, ¿verdad? ¿Sí? Y no tener que terminar comiéndotela, que parece un acto muy inocente, pero que si se vuelve acumulativo puede terminar enfermándote porque tu cuerpo ya te ha dicho que no lo necesitabas y puede hacer más daño esa comida dentro de ti que afuera. ¿De acuerdo? Muy bien, una vez ya estamos frente al plato del alimento, y aquí vienen varias consideraciones importantes. Una de ellas es exaltar nuestros sentidos, ¿verdad? Frente al plato de la comida. Entonces, observar lo que se nos ha servido y observarlo por cuánto tiempo. Yo os recomiendo inicialmente 1 o 2 minutos y des en cuenta cómo ustedes por dentro sienten que hay una fiera que quiere lanzarse sobre esa comida y devorarlo todo. A mí me pasaba muchas veces al principio mientras empezaba a practicar este ritual. Y es esa necesidad como de comernos todo ya, es como ese salvajismo o ese otro yo que tengo ahí que queremos devorarnos todo y rápido. Entonces el observar la comida nos permite detenernos, mirar los colores, mirar si está caliente, si sale humo del alimento, mirar las combinaciones, la belleza que hay en los alimentos. Cuando hay alguien especial que nos sirve, que conoce de alimentación, mirar las formas, la decoración, ¿verdad? Inclusive en ese mirar puedo permitirme oler, ¿sí? Oler. Y aquí hay un dato importante desde el punto de vista de la neurociencia. En los últimos años se ha descubierto que en nuestro cerebro tenemos 2 áreas que permiten regenerar las células, ¿sí? Es decir, las neuronas sí se pueden reproducir. Hace 20 años cuando estudiaba medicina nos habían enseñado de que neurona que se moría no se volvía a reproducir, ¿verdad? Eso era un paradigma, hoy ha cambiado, ¿sí? Hoy hay una nueva verdad y es que, por ejemplo, en el hipocampo, que es un área que queda en el centro del cerebro, donde se maneja la memoria, se pueden recuperar esas neuronas. ¿Cómo? Una, haciendo ejercicio, ¿sí? Aeróbico, aumentando más del 60% de nuestro gasto cardíaco por lo menos 150 minutos a la semana, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, ¿a dónde voy con lo de la respiración? Que hoy en día se ha determinado por neurociencia que la segunda área donde se reproducen neuronas es en el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es la zona de nuestro cerebro que se encarga de percibir los olores, ¿sí? Se dice que hemos perdido un gran porcentaje, la habilidad que teníamos de ubicarnos o localizarnos a través del olfato. Hoy en día es muy poco lo que logramos oler en referencia a lo que hace miles de años como especie humana podíamos oler. Entonces se sabe que cada vez que olemos y percibimos olores nuevos y asociamos y miramos colores con olores y comparamos, ¿verdad? Estamos estimulando para que las neuronas del bulbo olfatorio se reproduzcan. Maravilloso, eso es precioso, eso nos está mostrando cómo nuestro cerebro, que tiene tantas posibilidades de aprender cosas, de armar, de conectar, podemos regenerarlo con algo tan sencillo como practicar el olfato. Y muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Entonces aprovechemos, si vas a comer una vez al día no más, vas a comer 2 veces o 3 veces, o las veces que quieras comer, ¿verdad? Que necesites comer, tómate el tiempo en ese primer minuto, 2 minutos mientras estás observando, también de oler. Si puedes tocar los alimentos con tus manos, toca las texturas, la temperatura y así te estarás conectando con ese alimento. Es como sentir que esos alimentos son una extensión tuya, ¿verdad? Que hacen parte de ti y que de alguna manera
Hay que ser agradecidos porque te van a servir, ¿verdad? Después de que los ingieras. Muy bien, entonces tenemos el tema de los cubiertos, ¿verdad? La intención para también generar conciencia en la alimentación es que después de trinchar, cortar y cuando ya el alimento está en nuestra boca, soltemos los cubiertos y dejemos las manos en nuestros muslos o sobre la mesa mientras vamos masticando. Si esto es nuevo para ti, vas a notar que te invade la ansiedad, que vas a querer morder rápido y que hay una necesidad grande de coger los cubiertos y seguir cortando, por ejemplo. Pues no, la idea es que te tomes el tiempo de soltarlos mientras masticas. Bueno, ¿y cuántas veces masticamos? Miren, aquí hago un paréntesis bien interesante. Estamos en una cultura que José la ha llamado la cultura del ya, la inmediatez del ya. Queremos que todo sea ya, ¿verdad? Si queremos bajar de peso 5, 10, 15 kilos, queremos que sea ya, o sea, de aquí a mañana. Si queremos hacer una carrera, estamos viendo que cada vez las universidades, ya los semestres no duran 6 meses en el estudio, sino que hay trimestres, años trimestrales, donde son como ya 4 meses, ¿verdad? Es resultado de esta cultura que nos vende todo más rápido. Si eres soltero y conoces una pareja, quieres tener sexo ya el mismo día y casarte al otro día y asimismo divorciarte ya, ¿verdad? Si montas un negocio, quieres hacerte millonario ya y eso se ve en todas partes y en todos los ámbitos cuando no tenemos la conciencia de que somos seres de procesos. Y la alimentación con conciencia nos está invitando a que recordemos que necesitamos el tiempo justo para que las cosas grandes sucedan cuando se hacen bien las pequeñas. Entonces en la alimentación se hace fundamental masticar bien, despacio, ¿verdad? Si quieren un número, masticar por lo menos 15 veces cada bocado que tengan ustedes ahí. Obviamente, si es una cucharada de sopa no alcanzará las 15 mordidas. Obviamente, si es un pedazo de manzana o una uva, no alcanzará porque hay mucha agua ahí, ¿verdad? Pero hacen el esfuerzo hasta donde más puedan llegar. Pero si es un pedazo de carne, si es un pedazo de papa, si es un pedazo de yuca, etcétera, muy probablemente van a alcanzar entre los 10 y los 15 mordidas. Es fundamental morder muy bien. Ya lo hemos dicho en otros capítulos que allí en la saliva tenemos muchas enzimas que desde allí nos empiezan a facilitar todo el tema de la digestión. Pero aquí hablamos de morder bien para que te des el placer de poder sentir los sabores en tu boca. Es más, si mientras estás mordiendo ya puedes cerrar tus ojos por unos instantes, date 5 o 10 segundos para que los ojos no te distraigan de las cosas que hay a tu alrededor y te puedas concentrar mejor en esos sabores. También otra invitación para tener conciencia frente al alimento, ¿sí? Es que, por ejemplo, si somos derechos, cojamos el cuchillo con la mano izquierda, ¿verdad? Si estamos tomando la sopa, cojamos la cuchara con la mano no dominante. Esto nos exige un poco más, estimula ciertas áreas del cerebro y nos concentra en ese acto, ¿vale? Por ejemplo, en lo personal, me gusta combinar a veces con los palitos chinos cuando estoy comiendo, porque eso invita a que las porciones de lo que se coge es más pequeño, te invita a masticar más y como son actos nuevos, pues te vas afianzando en otras posibilidades, ¿verdad? Bueno, asimismo entonces vas comiendo y aquí surge una pregunta bien interesante y es ¿cuánta es la cantidad de lo que debo comer? Recuerden que les decía que el hambre no siempre es la misma, depende de si hiciste ejercicio o no, si hay frío o no, si es invierno, si es verano, si tomas mucha agua, no, bueno, etcétera. Hay que escuchar nuestro cuerpo. ¿Qué es lo importante? Uno, que te puedas comer lo que tú sientes que te debes comer en el tiempo que se necesita comer. Me explico. Me encanta este ejemplo y es un poco grotesco. Podría comerme una bandeja paisa en cualquier momento. La pregunta es, ¿tienes el hambre suficiente para comerte la cantidad de la bandeja paisa, por ejemplo? ¿Sí? Y tienes el tiempo suficiente. Para quienes nos vean desde otros países, que sé que hay personas que nos siguen desde Venezuela, por ejemplo,
y es de Perú. La bandeja paisa, ¿en qué consiste? Es un alimento donde vienen frijoles, arroz, plátano, aguacate, arepa, chicharrón, bueno, una cantidad de proteínas de origen animal y vegetal también, y que es un alimento muy copioso. La respuesta a este la puedes comer si el hambre te alcanza y si el tiempo es el suficiente. Me explico, es muy probable que podamos comernos o embutirnos una bandeja paisa en 5 o 10 minutos, pero eso va a ser desastroso para nuestro cuerpo. Pero si tenemos el tiempo suficiente, 20 minutos, media hora, para masticar y soltar cubiertos y percibir los sabores y ver los colores, fabuloso. Entonces, vean que va muy importante el concepto de la cantidad en el tiempo disponible. Es más, el mensaje para tener conciencia plena en la alimentación es que si hay mucho que comernos y hay hambre para ello, pero no hay el suficiente tiempo, es preferible restarle, quitarle a esa comida para que al menos lo que nos vayamos a comer lo comamos despacio y con conciencia plena en el tiempo que dispongamos. ¿Sí? De verdad que es mucho más sano eso que intentar embutirnos todo, porque si no va a ser desastroso en nuestro cuerpo. Nos da dispepsia, nos da gastritis, hasta diarrea muchas veces puede dar, ¿vale? Y todo por no ser coherente en ese consentir de nuestro interior con lo que vamos a traer de nuestro exterior. Muy bien, entonces vamos en la masticación, vamos en el tema de cerrar los ojos mientras mordemos, hablamos de soltar los cubiertos, hablamos de comer despacio y de poder comernos la cantidad que consideremos necesaria en el tiempo que tengamos para ello. Muy bien, después de esto viene un acto bien interesante y es que, bueno, yo cuando sé de verdad que ya me llené, resulta que una persona que esté saludable, ¿sí? Nuestro cerebro se logra dar cuenta por la secreción de unas hormonas que produce nuestro estómago de que ya se distendió y que ya llegó a su tope y está lleno. Pero resulta que para que el estómago, ¿cierto? Esa secreción que produce viaje por la sangre y llegue al cerebro y nos demos cuenta, se demora más o menos 15 minutos. Por eso, lo ideal es que el acto de comer debería ser más de 15 minutos. Hay una clave importante que nos da nuestra naturaleza. Repito, por lo menos, me explico, si el momento de menor comida es el desayuno, por poner un ejemplo, o en algunas personas es la cena, lo ideal sería que mínimamente se demore 15 a 20 minutos, porque el estómago le manda la información al cerebro solo 15 minutos después. Entonces, si uno come en 5 minutos, claro, ¿qué pasa al sexto y al séptimo minuto? El cerebro dice, hey, no, yo tengo hambre todavía, y meto más, y meto más, y meto más. Y por allá a los 20, 25 minutos, ¡pum!, distendido, súper lleno. ¿Y por qué no me di cuenta? Porque no le dimos el tiempo suficiente a que esa hormona que manda nuestro estómago le diga al cerebro de que, hey, ya quedamos bien, por favor, listo. Entonces, importantísimo es comer despacio, mínimamente 15 minutos hacia arriba, para poder escuchar nuestro cerebro cuando nos digan ya estamos llenos, ¿vale? Muy bien, dentro de ese tema de la alimentación se recomienda mucho para generar esa conciencia plena, desde el punto de vista de la medicina china, que exista algún alimento que tenga el sabor dulce, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que el dulce nos permite distribuir todo ese alimento que hemos consumido en nuestro organismo donde se necesite. Si ustedes se han dado cuenta, es muy cultural, pero esto tiene una connotación también de nuestra naturaleza. A todos nos gusta como algo dulce al final de la comida, y es por eso que hemos adoptado el postre, ¿verdad?, al final de la comida. Si fuéramos exhaustivos con el ritmo de nuestra naturaleza, lo ideal sería comer ese postre en la mitad de la comida más o menos, o sea, como a los 10 o 15 minutos comernos el postre y después seguir comiendo. Es verdad que en nuestra cultura no se tiene ese hábito, pero desde la mirada energética sería lo mejor, porque el dulce, al comerse en la mitad de la cena, del desayuno o del almuerzo,
permite distribuir la energía de los demás alimentos con otros sabores, si hay picante, si hay simple, si hay ácido, ¿verdad? Si hay amargo, si hay salado, etcétera, lo distribuye. Entonces es importante ese tema del dulce, ¿bien? Yo os recomiendo durante, o está bien al final, pero si lo pueden comer durante, irlo mezclando, van comiendo, almorzando, desayunando y van metiendo después el dulce, etcétera, mucho mejor. Y cuando les hablo de dulce, puede ser una fruta dulce, pues no siempre tendrá que ser un postre, un alimento refinado, no, puede ser un alimento que tenga sabor dulce. Muy bien. También importante para generar ese tema de la conciencia estaría lo que tiene que ver con la sobremesa. En nuestra cultura nos han enseñado de que siempre tiene que haber sobremesa. Por lógica, si el alimento sólido llena el estómago, ¿dónde diablos va a caber el líquido que le vamos a meter? Va a ser muy difícil. Y fuera de eso, el estómago es el órgano más caliente que tenemos en el organismo. Y si le metemos algún alimento al clima o, como muchos, que le meten el frío en la sobremesa, piensen que es como cuando tenemos una estufa o un fogón en la cocina y le echamos agua. Eso echa humo, ¿verdad? Porque intentamos apagarlos y se hace más difícil la digestión. Entonces, lo ideal sería no tener sobremesa, pero al inicio y dependiendo de las opciones que tengáis, pues otra opción es que sea o un poco de agua, ¿sí? O que sea al clima, o inclusive la sobremesa ideal sería sobremesa que se pueda servir caliente, un tinto, una aromática, por ejemplo, lo cual permitiría que la digestión se diera mucho más fácil, sin quitarle calor a ese fogón llamado estómago. Muy bien, ahí estaríamos terminando de alguna manera como ese ritual que tiene que ver con la alimentación. Es más, si quisiéramos llevar a otro nivel todo este tema de comer conscientemente, viene un acto bellísimo y eso es lo que llamamos la marea alcalina. Es decir, se produce mucho ácido en nuestro estómago para poder descomponer los alimentos. Entonces, si se produce mucho ácido en nuestro estómago, quiere que de la sangre se perdió un poquito de acidemia y aumenta el pH, se vuelve más alcalino y más alcalina la sangre. Eso dura unos minutos y cuando está muy alcalina la sangre y pasa por nuestro cerebro, nos da como sueño, ¿ve? Entonces, por eso es que es normal sentir sueño después de comer. Y si pudiéramos tener una siesta después de esa comida copiosa o de alimentarnos de unos 20 minutos, por ejemplo, que es muchas veces la propuesta que se hace en el almuerzo, que en la mayoría de los casos es el alimento más copioso que hay en el día, ¿sí? Pues sería una oportunidad muy bonita para que nuestro organismo pueda aprovechar los alimentos que se están digeriendo en el estómago y obedecer a la naturaleza de nuestro ser. Aquí hago un paréntesis bien interesante. Empresas como la Toyota en Japón, en sus empresas de ensamble de vehículos, hace ya unas décadas empezaron a darles el tiempo dentro de la jornada laboral a los trabajadores después de almorzar para que hicieran una siesta de más o menos 20 minutos, donde les pusieron cuartos a oscuras, con buenos colchones, invitando a dormir. Y se vio que la productividad y las relaciones interpersonales entre los trabajadores mejoró. Y obviamente esto se vio reflejado en dinero y en costos. Y por ende se convirtió en una política de la empresa. ¿Por qué? Porque fueron obedientes a la naturaleza. Miren, muchas veces quienes somos emprendedores o empresarios siempre estamos buscando mejorar la rentabilidad y definitivamente la mejor forma de mejorar nuestra producción es buscar el bienestar de las personas que colaboran para que la empresa pueda surgir y pueda lograr sus objetivos. Es decir, realmente el más importante, muchas veces creemos que es el cliente externo y no, estoy convencido de que es el cliente interno, porque si el cliente interno no está satisfecho, no está contento, no hay una respuesta a su naturaleza, ¿qué podemos ofrecerle a ese cliente externo? Entonces, empresas como Japón, por ejemplo, nos mostraron, como esta empresa de la Toyota nos mostró lo importante
que es sacar esos espacios para consentirnos con una alimentación plena y llevarlo inclusive hasta el momento del descanso. Bueno, también se practica y se invita en el tema de la alimentación plena que en el momento de empezar el ritual, ¿sí?, cada persona sea agradecida con esos alimentos y en la forma o en la espiritualidad que maneje, agradecer por esos alimentos que están allí, por las personas que de alguna u otra forma lo facilitaron, ¿sí? Porque realmente es un milagro poder comer, así como es un milagro poder bañarnos cuando nos estemos bañando, así como es un milagro poder tener esa intimidad con esa pareja que amamos, y así con cada situación hasta donde podamos tener conciencia. Bueno, familia, creo que hay mucho más que decir. Realmente el tema es fascinante, es muy enriquecedor, cada vez se descubren más cosas, pero para no ir tan lejos, es más que suficiente con que aprendamos a escuchar nuestra naturaleza, nuestro instinto y entender que estamos invitados a comer con hambre. Bueno, los invitamos a que nos sigan por las redes. Recordemos DR José Luis Albarracín en YouTube, en Instagram, en Facebook o en Chen Relax. Nos pueden llamar para citas. Las personas que estén interesadas en el programa de Relax y Menos Kilos, en el cual le enseñamos a las personas diferentes posturas, declaraciones, visualización, conductas, hábitos, información, etcétera, en lo que es referente a la nutrición y a la alimentación. Nos pueden llamar al 828-1603 o al 313-681-1013. Esos son nuestros teléfonos y bueno, quedamos abiertos a cualquier pregunta, a cualquier duda o inquietud que nos quieran hacer. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros, por conectarse. La idea es que esta información pueda mejorar sus vidas, como ha servido en mi vida y en la de muchos pacientes. Y bueno, el reto es ese, seguir teniendo conciencia de la hora, del poder que tiene tomar decisiones en el ahora. Y frente al alimento, pues hagámonos responsables de alimentarnos conscientemente. Muchas gracias y hasta pronto.